bastantes incidentes he tenido a lo largo de mi carrera. Bienvenido al canal del Tutor Minero, capítulo más. Estoy un poquito oxidado, pero yo creo que este capítulo más de alguno les va a servir. En esta oportunidad voy a compartirles, voy a transparentarles una actividad que hago normalmente al cerrar el año y también la uso como a mitad de año o de repente si es que hay algunos cambios en mis responsabilidades o en los cargos que tengo, me gusta hacerlo como cada trimestre, o ahí va dependiendo de cómo se desenvuelva el desempeño de mi equipo de trabajo a través del año. Es más bien una radiografía que hago por los KPI que nos piden tanto como grupo como personalmente. Entonces me gusta transparentarlo. Y, y últimamente se lo he mostrado a algunos colegas que están trabajando en conjunto conmigo en el mismo equipo de trabajo. Entonces, si es que a ellos les sirve, lógicamente me imagino que ustedes también. No les puedo mostrar los datos en sí, la información así como explícita, pero sí les puedo compartir la diferencia en porcentaje de los distintos KPI y espero que se entienda. Si no, me lo dejan en los comentarios y podemos ir revisándola en más detalle, alguna definición o lo que necesiten en realidad. A grandes rasgos, estos son los KPIs que normalmente les van a pedir si es que ustedes trabajan en terreno, ya sea en cargos, por ejemplo, de carguillo de transporte, que ahí ustedes ven movimiento mina, extracción, alimentación al chancado, rendimiento. También puede ser en un área específica, por ejemplo, de perforación. Igual los van a medir por el cumplimiento del movimiento mina, de la extracción, quizás no tanto con el chancado, quizás sea algún KPI en general, pero sí pueden medirlos por el rendimiento en metros por hora, en la disponibilidad, en la utilización, que también aparecen por ahí. En vez de ciclos operativos, les pueden pedir en términos de perforación, les pueden pedir el movimiento entre pozos. No sé si me entienden a lo que voy, es que esto específicamente es como de mi área. Y lógicamente, esperando carguillo y esperando en descarga, quizás es lo relacionado con carguillo y transporte, pero más de gestión como de despacho. Por eso en un principio, si es que han visto mis capítulos desde el origen de este canal, yo personalmente me aferro a que no existen operaciones unitarias en el rasgo en particular. Es netamente un área que influye en la otra y si influye en la otra hay resultados como para todos en general. Si es que el despacho hace una buena gestión, se nota en carga y transporte, se nota en desarrollo y se nota en PIT. Si PIT hace un muy buen trabajo, se nota en carga y transporte y también se nota, por ejemplo, en el despacho. Ya, específicamente, ahí ven movimiento mina, un grupo en particular tuvo el mayor número, por eso sale en 0%, pero hay desviaciones con respecto a los otros. ¿Quién movió más o quién movió menos? ¿Por qué tengo un cuidado especial en estos comentarios o en este tipo de información? Porque quizás la cultura donde ustedes trabajen todavía se aferre a que un grupo en particular desarrolle más la mina que otro. Eso en general puede ser un juicio o como puede que se cumpla también. No hay que olvidar que los equipos o los grupos o las coordinaciones trabajan a la par por un solo objetivo, que es el de la empresa. Les repito, esto es un análisis muy personal a cómo yo veo mi desempeño. Lógicamente, si hay otra coordinación que tiene muy buenos números, yo me voy a comparar con ellos. Pero si mi gestión es buena, voy a competir conmigo mismo para ser mejor. Entonces ya, movimiento mina, definición breve, es todo el movimiento que se genera en el rajo en general. Movimiento de estéril, movimiento de mineral. A su vez, la suma de alguna extracción en particular que tengan, un movimiento quizás de otro rajo o un pre-stripping o alguna empresa colaboradora que les ayude a mover tierra, o también el remanejo que también se suma a este número. Puede ser que hayan faenas que lo tomen de una manera distinta. En términos de extracción, la definición breve viene dada por el material que sale del rajo y se deposita afuera del rajo. Saquemos de ahí el remanejo, cuando ustedes alimentan a chancado desde un stock, no suma en la extracción. O bien, cuando tienen movimientos dentro del mismo rajo, puede ser, por ejemplo, una corrección o una construcción de una carpeta de rodado, puede ser una reparación de una falla geotécnica que necesita un relleno, entonces van a ir a buscar una pala que tenga un estéril con un material competente y lo van a depositar ahí para poder sanear ese sector. Tampoco suma en la extracción. O movimientos como lo que comentaba anteriormente, el remanejo. Si es que ustedes alimentan el chancado con un material que está fuera del rajo,
no se suma la extracción. Muchas veces o en otras faenas hay una diferenciación en el expit y en el impit, o también lo denominan como desarrollo en los estatus de los equipos. Eso es extracción. En términos de chancado también dicen alimentación, es lo que se deposita justamente en las tolvas o en las losas de chancado para su posterior procesamiento. En términos de rendimiento, toneladas por hora, podemos inferir, o les puedo comentar, que son las toneladas por hora movidas por la flota completa de camiones. Si es que tienen flotas distintas de camiones, depende de la faena en general. En estricto rigor esta data está como súper limpia, entre comillas, y indica solamente el rendimiento de la flota de camiones. Disponibilidad física en esta planilla, en este ejemplo, son los camiones de extracción, junto con su utilización, en este caso efectiva. Hay faenas que lo ocupan la utilización operativa. Entonces ahí tienen que ver el azarco, que es el capítulo que les voy a mostrar por acá en pantalla. Si es que se quieren devolver a aprender un poco más de azarco, también depende de cada faena. Ciclo operativo, minutos en completar un ciclo. Ahí vamos a ir revisando en detalle cómo se compara un factor con otro. Distancia total, muy de la mano con el ciclo, y esperando carguío, referente a los minutos que espera un camión en la cola para ser cargado, en las frentes de carguillo, y esperando en descarga, lógicamente, las colas que se puedan llegar a generar en las zonas de descarga. Estos datos yo los pedí como desde el inicio de los tiempos, desde este año, o sea, perdón, del año pasado, del 2025. Normalmente en las faenas el primer día del año corresponde al 31 de diciembre del año anterior y se cierra la noche del 30. Vamos rápidamente. Recuerden que este video no es como para apuntar con el dedo, sino que la interpretación que tienen los números va para varias explicaciones. Lo que ustedes, cuando estén a cargo del equipo de trabajo, van viendo dónde más les duele o qué es la gestión que más pueden hacer que les golpee para que suban los números o se equilibren las coordinaciones. Entonces, en términos de movimiento mina, podemos ver que el grupo 2 es el que mueve más material, siendo el 3 un poco más desviado. Y en términos de extracción, hay alguna diferencia, que es lo que les comentaba anteriormente, que puede deberse a desarrollos que haya tenido la mina, que un grupo lo haya desarrollado más que otro, o que el remanejo. Ya, en términos del chancado, viene de la mano con la alimentación del mineral. Entonces, ya por ejemplo, se ve que el grupo 1 y el grupo 4 extraen prácticamente lo mismo durante todo el año. Sin embargo, quien alimenta más de esos dos es el grupo 4. ¿Qué puede estar pasando acá? Asignación de los remanejos hacia el chancado. Si bien es cierto, el grupo 1 y el 4 desarrolla la mina de la misma manera y un poco más que el grupo 3, quien alimenta más al chancado es el 3 y el 4. Entonces ahí viene de la mano el cuestionamiento de por qué el grupo 1 está alimentando desde stock, tan separado como los otros grupos. Hay un foco en términos de alimentación al chancado. ¿Qué viene de la mano con el tema de remanejar o de alimentar el chancado con stock? Es un tema de costos. Si es que ustedes se desgastan extrayendo el mineral y depositándolo en los stocks, ya viene asociado con un costo. Que ustedes tomen un equipo de carguío, lo lleven al stock y tengan que alimentar para suplir el chancado, quiere decir que quizás no hay mineral disponible en la mina para alimentar el chancado y tenemos que ir a remanejar con el aumento de costo correspondiente, o quizás la gestión que se hace o la planificación que viene detrás está muy alejada de los lineamientos. Ahí es un juicio ya lo que estábamos conversando, pero eso es lo que hablan los números en general. Rendimiento de camiones. Tenemos el mejor rendimiento con el grupo 1 y están un poco más desviados el 2 y el 3, el 2 y el 4, perdón, y el 3 bastante más desviado que los anteriores. ¿Qué podemos inferir de esto? Ya mencionamos que el grupo 1 puede estar remanejando más con el tema de la alimentación al chancado y con la baja extracción que tiene con respecto a los otros turnos, pero tiene un rendimiento mayor. Entonces, enseguida ya se nos viene a la cabeza circuitos más cortos. Lo normal es que los stocks estén más cerca del chancado que el fondo del rajo, que lo normal también es que el fondo del rajo sea mineral. Entonces ya en términos de circuito, un rendimiento bajo conlleva una distancia corta, que lo vamos a ver más adelante. En términos de disponibilidad y utilización, me gusta llevarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque es muy complicado tener ambas mejores en un turno. Disponibilidad física viene de la mano con las mantenciones, los imprevistos que tenga un equipo de trabajo, y a nosotros, que somos los operativos, debiésemos ir a buscar maximizar la utilización. Si tenemos muchos equipos disponibles, es muy complicado ir a utilizarlos tanto.
Lo normal que pasa en faenas es que tengamos déficit de gente que está operando los equipos. Entonces, en ese sentido, el grupo 4 son los que mejor se porta la disponibilidad de los equipos, sin embargo, son los que menos utilización lo tienen. Va de la mano con lo que les estaba comentando. Ojalá tener un equilibrio en estos KPI, que no se separe tanto, por ejemplo, en el grupo 1 y en el grupo 2. En términos de ciclo operativo, viene de la mano con la distancia y lógicamente la velocidad, que yo creo que no es un factor a... Yo creo que no debiese ser un factor tanto a evaluar porque viene de la mano con mucho de la seguridad. No podemos decirle a nuestra gente que corra si es que no se sienten preparados y seguros para que corran. Hay que generar las condiciones para poder aumentar la velocidad en una flota. En este caso, el ciclo operativo viene de la mano con qué tan corto estamos tirando. Y ustedes se recordarán que anteriormente les dije que, por ejemplo, en términos de alimentación, en términos de extracción, sirve tirar corto y está asociado a los stock. No siempre tenemos el circuito corto los que más remanejan. Entonces hay que buscar un equilibrio de la mano con despacho, de la mano con los supervisores, por ejemplo, si corresponde de los botaderos o los stock, para buscar alternativas de asignación de camiones, la mejor ruta, como dicen algunos en el despacho o en los software que usan normalmente. El sistema debiese buscar la mejor ruta. Ahora, el ciclo operativo y, por ejemplo, el rendimiento viene de la mano con la velocidad. Y ahí muy de la mano de la velocidad con el ciclo operativo es la distancia total. En este caso, el grupo 2 es uno de los que más lejos mueve el material, en conjunto con el grupo 4. Pero tiene un ciclo operativo menor. ¿Qué nos quiere decir eso? Que quizás el grupo 2 anda mucho más rápido que los demás. Pero ¿por qué entonces tiene un rendimiento menor que el grupo 1? Entonces ahí ya van juntando o moviendo las piezas en general de la flota total de transporte para ir equilibrando eso. Esto se traduce en gestión. Vamos a ver en rojito qué es lo que... Ahí está. Es lo mismo, pero para que se vea como diferencia a la mejor distancia. Bueno, los dos últimos KPI, no sé si se va entendiendo en general este video, pero eh, revísenlo con sus faenas. Quizás los números les haga más sentido que lo que les estoy diciendo, pero no basta con tener el mejor rendimiento de la flota de transporte eh, si tienen un ciclo operativo mayor o quizás este rendimiento del grupo 1 obedece a la distancia con la que están trabajando, pero no va de la mano con los resultados del año o la extracción que tienen en la mina, porque esto es perfectamente la distancia total del grupo 1 y el rendimiento del grupo 1 viene muy aferrado, muy de la mano con el remanejo que conversamos anteriormente. No sé si estoy logrando llevarlos a cómo yo veo la información. Ya, finalizando en el análisis, los últimos dos KPI corresponden a una gestión netamente del despacho y de la expertise que tengan sus operadores para ingresar los estatus en general, o la ayuda y la retroalimentación desde terreno al despacho en general para hacer la gestión correspondiente. Esperando el carguío corresponde a la asignación de camiones a los equipos de carguío que justamente no debiesen esperar, sino que llegar y aculatarse y cargar y, en definitiva, ir a buscar otro ciclo. Y esperando en descarga corresponde a las colas que se hacen justamente en las descargas. Entonces podemos ver que estos factores son los que marcan la diferencia a lo largo de quizás la utilización de los equipos, quizás influyen también en un rendimiento que dan los resultados del movimiento en general de la mina. Ahora, ¿qué podría yo decir de esta información que les quise transmitir? Que al grupo 2 nos fue bien durante todo el año. Sin embargo, yo les comenté en una historia en las redes sociales que había sido el peor turno de quizás mi carrera, porque no recuerdo y estuve tratando de reflexionar bastante, porque bastantes incidentes he tenido a lo largo de mi carrera, pero este en particular fue con tiempo perdido. Entonces los resultados que ustedes ven, que yo estoy a cargo del grupo 2, se ven bonitos en verde. Pero el último turno, bajo mi responsabilidad, bajo mi gestión, se dañó un operador. Y eso mancha todo, lo ensucia, lo obliga, me obliga a llevar a la reflexión de por qué la importancia de entender y gestionar esto en conjunto con mi equipo de trabajo, ya sea el supervisor de despacho, ya sea los líderes de servicio, los ayudantes, la gestión que se tenga que hacer en terreno de
mover una infraestructura para que una pala trabaje de mejor manera, o quizás la gestión que se hace con el control de la polución en terreno para que los operadores anden a una velocidad mejor, todo queda nulo cuando envías a casa una persona que no se va como llegó. Este viejo en particular pasó las fiestas con daño, con dolor, quizás con incómodo. Y eso lo llevo a la reflexión, quizás eso les puedo llegar a compartir en este video que debería ser corto, lo voy a editar para que quede lo más corto posible, y invitarlos a, por un lado, y lo más importante, cuidar a su gente si es que están a cargo de un equipo de trabajo, y por otro lado hacer este análisis que les ayuda bastante para sacarle una radiografía a la gestión que han desarrollado los meses que quieran analizar en realidad. Todos estos factores van de la mano, no son dependientes solamente de ustedes como supervisores de terreno. Sí es un trabajo en conjunto con, por ejemplo, mantención en la disponibilidad de los equipos, despacho en la utilización y en los tiempos de espera, de ustedes de desarrollo quizás, de una faena que tenga supervisor de desarrollo, el buscar distancias menores o ciclos operativos menores, y en PIT para tener unos materiales de una granulometría que se pueda aprovechar en chancado, y también como también movimiento, mina, extracción y el rendimiento de los supervisores que están a cargo de carguillo y transporte. Cuiden a su gente, es el mensaje de este video. Evalúen los datos si es que les llega a servir y la gestión que se hacen a lo largo del año, y nos vemos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado, comenten, compartan, pongan me gusta